Para hablar de posmodernidad, un buen punto de partida es la modernidad, como un concepto que describe gran parte de la civilización occidental durante los últimos 500 años. Cualquier definición que se pueda hacer de la modernidad y no abarque más que unos pocos párrafos, seguramente pecará de una excesiva simplificación. Sin embargo, hay que partir de algo, y una caracterización útil de modernidad es la de Alain Touraine, quien considera que la modernidad comprende, pero no se limita, a la secularización, a la racionalización y al espíritu del capitalismo, sino que también puede ser considerada como la imagen del nacimiento del sujeto, del progreso de la subjetivización, esto es, el concepto de ciudadano con derechos y responsabilidades. Esta noción es amparada por un cuerpo legal que poco a poco muta desde la concepción de ley como un instrumento de sumisión del individuo, en el contexto de la monarquía absoluta, a la ley como expresión de la voluntad general y como instrumento de igualdad. Esta modernización, que se desarrolla entre los siglos XV y XVIII, evoluciona hacia la modernización del siglo XIX y la mayor parte del siglo XX. La modernización, caracterizada por una modernidad resuelta mediante los conceptos de progreso, industrialización y desarrollo, ha sido tanto el referente tecnoeconómico hacia el que tradicionalmente se han orientado los esfuerzos de los gobiernos, las empresas y los individuos, como la utopía de un progreso que, según Touraine, tuvo la fuerza movilizadora de una religión y al mismo tiempo la evidencia de la verdad científica. Entonces, ¿cómo es posible hablar de una posmodernidad o hipermodernidad, globalización, sociedad de la información, sociedad red, postindustrialismo, aldea global, sociedad del conocimiento, economía digital, informacionalismo, sociedad neotecnológica, modernidad tardía, segunda modernidad? Ya no hay lugares premodernos a donde ir, ni es concebible, ni deseable, vivir alejados de la modernidad, modernización, sin electricidad, automóviles, comunicaciones, carreteras, cines, computadoras, electrónica, productos químicos y comida fácil de preparar. Sin embargo, los cuestionamientos a la modernidad, modernización, son reales y profundos, y provienen de dos fuentes. La primera, los cambios estructurales que las tecnologías de la información han posibilitado y acelerado, siendo considerados como perturbadores tanto del tiempo como del espacio. Estos cambios en la percepción y utilización del espacio y del tiempo han trastocado las formas de producción y distribución con múltiples efectos sociales, producto de la aniquilación del espacio por el tiempo, y por otra parte, los problemas reales de la modernidad, modernización, tal como se viven y sufren en este momento histórico. Incremento de la desigualdad, incremento de la exclusión, debilitamiento del Estado, Estado impotente, disminución del estado de bienestar, toma de decisiones globales por organismos no democráticos, aumento del desempleo, terrorismo, incremento de la economía criminal, crecimiento económico no sustentable, crecimiento desvinculado del desarrollo, pérdida de confianza en los partidos políticos, crisis, producto de efectos colaterales de la globalización, falta de oportunidades para la juventud, mercado de valores desconectado de la productividad, incremento en el porcentaje de la población presa, desgarramiento del tejido social, especulación financiera, incremento en el número y efecto de las catástrofes naturales, ahora agravadas por acción humana, inestabilidad de los sistemas pensionarios, catástrofes nucleares, petroleras y químicas,
aumento del cáncer, los océanos desiertos, evasión impositiva de las grandes corporaciones, desaparición de la capa de ozono, desprestigio moral de múltiples instituciones del sistema de las Naciones Unidas, nuevas enfermedades, efecto invernadero, fortalecimiento de los fundamentalismos, deshielo de los polos, epidemia del SIDA, certeza de que las zonas bajas de islas y continentes serán cubiertas por el océano en los próximos años, calentamiento de los océanos causado por los fenómenos del Niño y la Niña, agotamiento del petróleo, contaminación del océano y de los mantos freáticos, extinción de las especies de flora y fauna, y la lista podría seguir por algún tiempo más. Ante todo desastre, no es raro que Horkheimer y Adorno, pensadores de la llamada Escuela de Frankfurt, llamen a la modernidad el eclipse de la razón, y tampoco es raro que todo el siglo XX, a pesar de la evidencia de una modernidad triunfante, haya sido caracterizado por la crítica a la modernidad por parte de casi todos los científicos sociales. Ahora bien, la modernización se justifica tanto a partir del racionalismo como del positivismo, y entonces la modernización se sustenta en la ciencia y la tecnología, en las teorías y hechos científicos, en las prácticas y aplicaciones ingenieriles. Pero al suponer que la modernidad es racional, se supone también que está orientada hacia el cumplimiento de nobles metas, el progreso, el desarrollo, la felicidad. Y resulta que poco a poco la modernización perdió de vista los propósitos y se concentró en los instrumentos, se instrumentalizó, de manera que asistimos a una modernización instrumental, centrada únicamente en los medios y que sistemáticamente ignora los fines que se supone persigue la modernidad. Además, una modernización que en la práctica se sostiene gracias al apoyo del juicio experto de científicos e ingenieros. La crítica de Beck al juicio experto. Ulrich Beck es uno de los principales científicos sociales del orbe. Según el índice de citas en ciencias sociales, es el sexto científico social más citado por el periodo 2006-2000. Beck sostiene tres tesis principales: la sociedad de riesgo, la teoría de la individualización y la modernización reflexiva. En el contexto de la sociedad de riesgos, Beck introduce una crítica fundamental al juicio de los expertos. Para entender la crítica, debemos recordar que los gobiernos establecen múltiples normativas que las fábricas deben cumplir. En concreto, las normativas fijan valores límite de tolerancia para una infinidad de compuestos utilizados en la fabricación de productos. Mientras las fábricas cumplan sus normas, su operación se realiza dentro de la ley y, teóricamente, su producción sería o inofensiva para el medio ambiente, o por lo menos el daño al medio ambiente sería menor, dentro de lo aceptable. Pero mientras que los gobiernos se apoyan en el juicio de expertos para el establecimiento de dichos valores límite de tolerancia, Beck descalifica todo el proceso. Para Beck, antes de pensar en establecer valores límite, se debería ser capaz de responder a 4 grupos de preguntas que fijarían relaciones de definición de los riesgos, algo así como establecer reglas de juego más claras. ¿Quién tiene que definir y determinar la inocuidad de productos, el peligro y los riesgos? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Quiénes generan los riesgos? ¿Quiénes se benefician de ellos? ¿Quiénes se ven potencialmente afectados por ellos? ¿O los organismos públicos? ¿Qué tipo de conocimiento o desconocimiento sobre las causas, dimensiones, actores, etc. está implicado? ¿A quién hay que someter a las evidencias y pruebas? ¿Qué debe considerarse como prueba suficiente en un mundo en el que el conocimiento sobre los riesgos medioambientales
es necesariamente discutido y probabilista? ¿Quién tiene que decidir sobre la comprensión para los afectados y que constituyen formas adecuadas de limitación, control y regulación de los daños futuros? Y también habría que considerar las desviaciones en el proceso de conocer, las consecuencias no deseadas de productos y compuestos, la recepción o transmisión selectivas del conocimiento de riesgo, falsificación, en el sentido de Wydawski, desde todos los lados, entre los movimientos sociales, por supuesto, pero también entre los diversos expertos y organizaciones, la incertidumbre de conocimiento, equivocaciones y errores, incapacidad de conocer y falta de voluntad de conocer. Ahora hay que concentrarse en el apartado de la incertidumbre de conocimiento para ver la esencia de la crítica de Beck. De esta manera, nos encontramos en un campo de juego completamente diferente, ya que, hagamos lo que hagamos, esperamos consecuencias inesperadas. Ahora bien, esperar lo inesperado altera la cualidad de los objetos técnicos. Hasta ahora, lo que los científicos han buscado es aislar el efecto de un compuesto químico para determinar si dicho compuesto es contaminante o no, y en el caso de que sí lo sea, establecer valores límite de tolerancia, por debajo de los cuales el compuesto sea inofensivo. Para Beck, el punto es que existen 4 millones de compuestos químicos y están mezclados y combinados en el ambiente. No están aislados en condiciones de laboratorio, y los científicos, en vez de reconocer su ignorancia respecto a los efectos combinados de los contaminantes, asumen que dichos efectos combinados no existen o no son importantes, y de esta manera consienten en envenenar un poco el ambiente. El problema no es que los acróbatas de los valores límite no lo sepan, la aceptación de un tampoco lo sabemos sería reconfortante. El hecho de que lo ignoren, pero que actúen como si lo supiesen, es indignante y peligroso, así como insistan de forma dogmática sobre su saber imposible, precisamente allí donde hace tiempo es que deberían haberlo sabido mejor, a través de sus manejos de riesgos civilizatorios. La ciencia se ha jugado indefinidamente su crédito sobre la racionalidad. De esta manera, la ciencia se ha convertido, pese a conservar exteriormente toda subjetividad, en una sucursal de la política, la ética, la economía y la jurisprudencia con el ropaje de números, o dicho muy ácidamente, por favor, en caso de duda, proteger las toxinas de la intervención peligrosa del hombre. Beck refuerza su análisis con el hecho de que ninguna compañía aseguradora se ha atrevido a asegurar los posibles daños al ambiente o a la salud humana como consecuencia de compuestos químicos, ni por energía nuclear, ni por la biotecnología. Tal seguro es una necesidad imperiosa en la actualidad, sobre todo tomando en consideración que desde 1992 el principio "el que contamina paga" fue aceptado por 174 naciones firmantes en la Cumbre de Naciones Unidas de Río de Janeiro y está contenido en la Agenda 21, el principal acuerdo sobre el sistema de Naciones Unidas para operar el desarrollo sustentable. Nada más hay que imaginar que un juez ordenara a las empresas que fabricaron y se enriquecieron con los clorofluorocarbonos extraer de la estratosfera terrestre 2 millones de toneladas de sus productos que están acabando con la capa de ozono, provocando un gran incremento en el número de casos de cáncer de piel y contribuyendo al calentamiento global. Seguramente tal decisión judicial tendrá el efecto de un terremoto en la industria química, aunque hasta la fecha, el principio "el que contamina paga" y su hermano, el principio precautorio, que afirma que las empresas tienen el deber de actuar en forma anticipatoria para prevenir daños, hayan sido básicamente letra muerta. Es sabido que han sido incorporados en muchas ocasiones y constituciones, aunque principalmente en el marco de regulaciones ambientales específicas,
y en un futuro podrían ser aplicados judicialmente. La industria química y otras industrias necesitan de esos seguros, pero las aseguradoras no se los ofrecen. Entonces, los expertos en seguros contradicen a los ingenieros expertos en seguridad. Mientras que los últimos declaran riesgo nulo, los primeros consideran que se trata de un riesgo no asegurable. Los expertos son relativizados o destronados por contraexpertos. Beck considera que los seguros son criterios que la modernidad industrial utiliza para cubrir los peligros que genera ella misma, y entonces podrían ser útiles en la fundamentación de la crítica y de las acciones y decisiones sobre industrias y tecnologías controvertidas, como la industria nuclear o la ingeniería genética, industrias que de ninguna forma pueden acceder a un seguro. Además, hay que considerar que el conjunto de instituciones sociales de la sociedad industrial se ha vuelto inoperante con los nuevos riesgos. En el desastre de Chernobyl, los bomberos y los médicos se contaron entre las primeras víctimas, y a pesar de su sacrificio, no pudieron contener el daño, y aún hoy, todavía no ha nacido la última víctima de Chernobyl. Y es que los nuevos riesgos nos enfrentan a la posibilidad, históricamente sin precedentes, de la destrucción de toda vida en el planeta a través de las decisiones que se tomen. Y hoy, cuando tenemos los mayores riesgos de la historia, la protección disminuye a medida que aumenta el peligro. En último término, no hay ninguna institución, ni concreta, ni probablemente tampoco concebible, que esté preparada para el peor accidente imaginable, como tampoco existe ningún orden social que pueda garantizar su constitución social y política en este peor caso posible. Sin embargo, existen muchos especialistas en la única posibilidad que queda: negar los peligros. Las medidas paliativas que garantizan la seguridad incluso frente a los peligros se sustituyen por el dogma de la infalibilidad tecnológica, que quedará refutado por el próximo accidente. La ciencia, reina del error, se convierte en guardiana de ese tabú. Y hay razones técnicas para que no haya sido concebible asegurar, por ejemplo, a Chernobyl. Uno se enfrenta aquí a daño global, muchas veces irreparable, y que ya no es posible delimitar. Falta, por lo tanto, el concepto de indemnización monetaria. Además, el accidente pierde su delimitación en el tiempo y en el espacio, y con ello su significado. Se convierte en un suceso con un principio, pero sin fin, un festival abierto de oleadas de destrucción progresivas, galopantes y solapadoras. Con Chernobyl ya no existen los procedimientos de evaluación. Con Chernobyl deja de tener sentido el cálculo de los peligros con el que las aseguradoras calculan sus pólizas. Regresando a los valores límite de tolerancia, la postura de Beck es que en la práctica otorgan una patente de corso a las empresas para fabricar contaminantes y distribuirlos en el ambiente, sin contar con que en ocasiones las empresas y los científicos pagados por las empresas forman parte de los comités que establecen los valores límite de tolerancia, y entonces las empresas serán juez y parte. Ahora, al contaminar dentro de la norma, las empresas contaminantes sientan precedentes legales que pueden obstaculizar la aplicación de los principios precautorio y contaminador pagador. Todavía más, con semejantes normas, los peligros aumentan debido a que se hacen anónimos al difuminarse su origen. Así, no es la ruptura de las normas, sino que son las propias normas las que normalizan la muerte de especies, ríos o lagos. Asistimos a una irresponsabilidad organizada que indica que el movimiento circular entre la normalización simbólica y las permanentes amenazas y destrucción materiales. Para Beck, la cultura de valores límite de tolerancia debería erradicarse, de manera que las empresas solo deberían fabricar sustancias no contaminantes o pagar por las consecuencias.